Amigos, saludos, bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través del periódico El Vocero, su plataforma elvocero.com y su página de Facebook. Bienvenidos nuevamente a su programa con nosotros, como siempre, el licenciado Hugo Rodríguez y el profesor Kedema Clinton. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, ¿todo bien? Estamos los tres, que hacía tiempito que no estábamos todos juntos en este programa, pero que hemos estado con múltiples obligaciones, pero ya estamos aquí nuevamente. Bueno, hay muchos temas esta semana. La verdad es que han pasado muchas cosas, pero sería bueno que comenzáramos la discusión con los memorandos que ha enviado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con relación a los dos proyectos que se están considerando y que, dicho sea de paso, mañana hay vista pública de la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes Federal que preside Raúl Grijalva. Pues, tenemos ese tema de las vistas de mañana en la segunda ronda, pero en esta primera sería bueno comentar el contenido de estos memorandos. El primero de ellos con relación al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Básicamente, por lo menos desde mi perspectiva, plantea varios puntos importantes. Primero, que hay varias disposiciones. Primero dice que en términos generales el proyecto pues no tienen inconveniente en que la Comisión y el Congreso actúe sobre ello. Pero levanta banderas en varias disposiciones y aclara varias perspectivas con relación a las alternativas. En primer lugar, plantea que sin la inclusión de la opción del Estado Libre Asociado, pues sería difícil básicamente darle una validez a un proceso, y que esa ha sido la política pública del gobierno federal desde varios informes de la Casa Blanca. Plantea también que el hecho de que la manera en que está estructurado el proyecto levanta cuestionamientos sobre todo lo que tiene que ver con la separación de poderes cuando hace referencia al rol del Departamento de Justicia. Igualmente, múltiples interrogantes sobre los mecanismos que plantea el proyecto. Y me llamó la atención muy particularmente en lo relativo a lo que plantea de una manera mucho más categórica, quizás en otras ocasiones, que la opción de la libre asociación es una vertiente o un tipo, la cita es un tipo de independencia. Había inclusive dentro del Partido Popular un planteamiento de si la libre asociación era una vertiente de autonomía o de independencia. Para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tiene duda, no solamente de que es un tipo de independencia, sino que solamente reconoce tres alternativas, y lo dice expresamente: el Estado Libre Asociado, la estadidad y la independencia. Eso ha abierto pues una discusión que va a continuar, y en relación al proyecto de estadidad, pues lo dejaré para el próximo turno, pero también levanta unos puntos muy interesantes por parte del Departamento de Justicia, que es el que examina la constitucionalidad de estas medidas legislativas. ¿Qué te parece, Kenneth, en relación a este primer memorando sobre el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez? Bueno, primero que nada, yo creo que he visto más el uso de la palabra territory que la palabra Commonwealth. Así que yo no creo que realmente es Estado Libre Asociado lo que ellos están proponiendo que aparezca en la papeleta, meramente el status quo, el territorio actual. Tú lo estás endulzando como un buen popular. Pero es básicamente que ellos entienden que debe estar el territorio, debe estar la independencia, debe estar la estadidad. Está implícito también de que la libre asociación es una modalidad de independencia y no es separado de la independencia. Yo creo que todo el mundo puede encontrar puntos positivos y todo el mundo puede encontrar puntos negativos en estas propuestas. Sí creo que donde veo limitaciones constitucionales es en los comentarios al proyecto 2070 de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. No veo esas limitaciones constitucionales con respecto al proyecto de estadidad de Darren Soto y de Jennifer González. Pero eso se va a estar discutiendo mañana. Me gustaría saber, de hecho, cuántos de los medios de comunicación de Puerto Rico van a estar transmitiendo en vivo estas vistas, que son más importantes que las novelas y los programitas chipichape que
que normalmente nos ocupan en los medios de comunicación, particularmente los televisivos en Puerto Rico. Y si ellos creen que ellos cumplen con el requisito de servir el interés público, serve the public interest, mejor dando su programación regular o dando o transmitiendo estas vistas. Las personas que han invitado a deponer son personas serias, son personas de ambos lados, por parte de el movimiento estadista. Va a estar la licenciada Cristina Ponza, que es una profesora de Derecho de Columbia University Law School. Va a estar el profesor Andrés Córdoba, que es un profesor de Derecho de la Interamericana. Sé que del otro lado va a estar Rafael Cox Salomar y algunos otros. Así que va a ser una vista muy interesante, que todo el mundo debería hacer un esfuerzo de sintonizar esa vista, que va a presidir el congresista Raúl Grijalva, que en tiempos recientes ha lucido ser más objetivo en los pasos que está dando que lo que hacía antes, cuando estaba más bajo la influencia del ex comisionado residente Aníbal Acevedo Vilá. Hugo, ¿cómo ves este primer proyecto, el memorando del Departamento de Justicia? Bueno, yo creo que hay que enmarcar el memorando del Departamento de Justicia en una cosa que es la relación que tenemos nosotros con los Estados Unidos. Y yo creo que el gobierno de los Estados Unidos ve a Puerto Rico como una posesión, como un territorio. Y a mí me parece que ese memorando que se acaba de hacer sobre el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez reafirma, refuerza esa visión. En primer lugar, no quieren soltar el elemento de que el territorio, tal y como está, bajo la cláusula territorial de los Estados Unidos, tiene que ser una alternativa. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos dice que esa alternativa de mantenernos como territorio no la podemos sacar. Número 2, y esto me pareció muy significativo, en la sección 6, en donde el proyecto habla que una vez se emitan los votos, el Congreso actuará y el gobierno de los Estados Unidos actuará. Ese memorando dice que ese lenguaje no puede permanecer. Es decir, que el lenguaje aceptable para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sería, una vez se emite esa votación, el Congreso podrá actuar. Es decir, se reservan el derecho de ignorar el resultado de lo que los puertorriqueños elijan en esa votación. Y a mí me parece que esa ha sido la política de los Estados Unidos, no digo yo de este Departamento de Justicia, creo que es la reafirmación de una visión colonial que se nos ha impuesto durante más de 100 años, y que el que tuviera esperanza de que el gobierno de Biden iba a cambiar esa visión sobre Puerto Rico, pues yo creo que con este memorando tiene una buena dosis de realidad de que no va a cambiar esa visión. Déjame traer y lo empato con el segundo tema, que es la vista de mañana. También el segundo memorando con relación al proyecto de Darren Soto y Jennifer González, que es la coautora, comisaria residente. Hay también unos puntos muy interesantes. Primero, el Departamento de Justicia dice que la forma que está redactada ese proyecto, que establece que un voto en favor de la estadidad básicamente sería un mandato automático de admisión, le mete un freno y dice, bueno, aquí va a haber y hay que incluir un proceso de transición como territorio incorporado, que es una posibilidad. Y para los amigos que nos siguen, el territorio incorporado no es otra cosa que el pago de contribuciones federales sin representación congresional. Ese proceso de transición que llaman ellos, que inclusive plantea la posibilidad de que la Junta de Control Fiscal continúe bajo ese proceso de transición de la estadidad, por primera vez se plantea, porque siempre decía que esto era bajo el ELA, ahora resulta que puede estar en un proceso de transición como territorio incorporado. Y dicho sea de paso, Alaska y Hawái estuvieron unos 47 años y otros 52 años como territorio incorporado. Así que esto de que es de un día para otro, de aquí a unos meses, no necesariamente esa es la historia de los Estados Unidos recientes, por lo menos en sus últimos 2 estados. Y por otro lado, me parece que plantea un tema interesante, que es el asunto de las contribuciones federales, sobre todo en un momento cuando se está reestructurando la deuda
Y ese es una gran interrogante, y mañana que hay vista, y se supone que haya entre los deponentes un economista, sería bueno que se planteara cuál va a ser el efecto en las reducciones de las tasas contributivas a nivel local cuando se imponen las contribuciones federales, que es uno de los temas que trabaja o que puso, incluyó el informe Delgado del año 2014 como una de las grandes interrogantes. Y a mí me parece que estos ambos documentos pues nos presentan la realidad donde el país pues tiene que enfrentar y dejar atrás las expectativas que se le ha vendido en cada uno de los sectores sobre las diferentes fórmulas. Miren, esto es bien sencillo. La estadidad, como se ha pintado, no es la realidad. Existe la posibilidad de que Puerto Rico sea primero un territorio incorporado pagando contribuciones federales por un periodo indeterminado. Segundo, hay un issue, hay cuestionamientos sobre aspectos contributivos y el impacto de la economía que no se han determinado. En el caso de la libre asociación, ya evidentemente, y lo habíamos sostenido por años, cuando se inició el proceso de discusión sobre esta alternativa, este servidor particularmente había planteado que esa estructura legal de los pactos de libre asociación que apoyamos en el 98, después que se pidieron los memorandos sobre el impacto de la ciudadanía americana, en efecto, se confirmó de que no es posible, no es viable dentro de una modalidad de independencia o de la independencia retener la ciudadanía americana por nacimiento. Y decir eso es faltar a la verdad. Y yo creo que esa es otra de las grandes realidades que también tiene que enfrentar el sector independentista. O sea, el venderle a los electores que bajo la ciudadanía, bajo la independencia se va a retener la ciudadanía americana por nacimiento no es cierto. Será por sangre, como operan en los países extranjeros y el Estado de Derecho. Y en el caso del Estado Libre Asociado, el aspecto que bien se ha señalado del problema de subordinación política requiere que el Partido Popular Democrático examine las alternativas reales dentro de este memorando y llevar a cabo sus propuestas en concreto. Así que yo creo que aquí los tres sectores le cantaron las verdades de una forma directa y yo creo que el liderato político pues tiene que decidir si va a enfrentarlos y va a encaminar procesos legítimos o si cada cual va a seguir con su discurso de su trinchera y no adelantaremos nada. Kenneth, ese segundo memorando y las vistas de mañana, tus expectativas. Mira, yo creo que es importante que estos memorandos se traduzcan al español, que se publiquen en un lugar donde la gente los pueda leer, porque es que los memorandos lo dicen todo. O sea, por ejemplo, dice que el departamento toma nota en la sección 3 de que las únicas opciones que tendría disponible una convención de estatus, como la que propone Nidia Velázquez, sería the only options that Congress could subsequently adopt by joint resolution serían statehood, independence, or Puerto Rico's current status as a territory, lo que tú llamas Estado Libre Asociado, pero que no aparece en el documento. Independencia es un término general que se refiere a la posibilidad tanto de full independence from the United States y un pacto de libre asociación en que Puerto Rico se convertiría en una nación soberana, en un país, pero continuaría teniendo atadura a los Estados Unidos bajo los términos de un pacto mutuamente acordado. Si Puerto Rico escogiera un pacto de libre asociación, it would occupy a status similar a la República de la Isla Marshall, la Estado Federado de Micronesia y la República de Palau. Así que yo creo que aquí es importante que los que militen en el Partido Popular y crean que tienen como opción un pacto de libre asociación que no es independencia, que vayan buscando otro lugar para sus afectos de estatus. Si quieren un pacto de libre asociación, es votar por la independencia plena, que tiene todos sus atributos y todas sus virtudes y sus defectos y luces y sombras. Así que yo creo que si algo sale de todo esto es que tener bien claro
No importa la retórica de algunos líderes del Partido Popular de que aquí las únicas alternativas son independencia, estadidad o el Current Territorial Status, que tú llamas Estado Libre Asociado. Pero si se incluye el Current Territorial Status, pues no es un proceso de libre autodeterminación, porque te están manteniendo como parte de un proceso donde las cosas pueden cambiar, porque bajo el estatus territorial siempre está la oportunidad de que cambien, mientras que bajo la independencia, en términos prácticos, no va a cambiar, y en la estadidad, ya en una pequeña diferencia de comenzaron en Fort Sumter, en South Carolina, en 1861, quedó claro que uno de estos estados no puede ser otra cosa. Hugo, en esa línea de Kenneth, te añado ahorita la parte de tu comentario sobre tu expectativa. Este elemento, por lo menos el Partido Independentista, el PNP inclusive y Victoria Ciudadana habían planteado que si se ponía el ELA en una papeleta, no era un mecanismo aceptable, provocará que esta inclusión del Estado Libre Asociado, como ocurrió en el plebiscito del 2017, sea boicoteado por los sectores independentistas si se incluye el ELA en la papeleta. Bueno, eso, yo no puedo hablar porque eso no lo hemos discutido en el seno del Partido Independentista Puertorriqueño. La última reunión que tuvimos fue antes de que estos memorandos se publicaran, que dicho sea de paso fue ayer que los vimos. Así que yo no te podría contestar esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que nosotros consideramos que fue un gran avance aquella votación que se hizo en el 2012, en donde el pueblo mayoritariamente votó que no al estatus territorial actual por una mayoría del 54%, y en ese sentido eso nos parecía un adelanto, y volver a incluir el territorio pues nos parece un retroceso. Si eso va a querer decir que se va a boicotear o no, pues yo no estoy preparado para contestar eso, porque no lo hemos discutido en la coyuntura actual. En relación al memorando del segundo proyecto, el proyecto de estadidad, creo que se incluye claramente un lenguaje de postergación de cualquier concesión de la estadidad. Es decir, si hubiera una votación mayoritaria en favor de la estadidad, no estamos hablando de conceder la estadidad, podríamos pasar a un estatus de territorio incorporado. Creo yo que ese es un pretexto para decir que lo atendimos, pero para no atender realmente un reclamo de estadidad. En relación a los otros temas, el de la libre asociación, hay que tener cuidado como uno trata esto, porque es muy fácil sacar los miedos a pasear, y no hay razón ninguna para tenerle miedo a la palabra ni independencia, ni soberanía, ni nada por el estilo. Yo no tengo ninguna duda, y no la he tenido, de que la libre asociación es una modalidad de la soberanía. La soberanía plena existe en la independencia, que se retienen todos los poderes, y también puede haber una libre asociación en donde la soberanía ejercida por el pueblo cede unos derechos o cede unos poderes mediante un pacto bilateral realmente con otro país, y ahí están los ejemplos. Pero creo yo que no hay que decir, bueno, pues ténganle, ahora se chavaron ustedes porque les dijeron que es independencia. Bueno, es que eso no es nada malo. Todos los países, la mayoría de los países son independencia. Así que a mí me parece que habrá que ver qué pasa mañana. Yo creo que mañana las ponencias, preguntándome sobre mi expectativa, creo que van a ser unas ponencias más académicas que políticas por el perfil de las personas que están citadas a deponer mañana, profesores de escuelas de derecho, etcétera. No vemos miembros ahí de partidos políticos como ponentes. Así que yo espero ponencias un poco más académicas sobre el tema quizás jurídico, quizás económico de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Un último comentario sobre las vistas de mañana. Cada uno va a tener un minuto. Las expectativas de la vista de mañana. Yo coincido en que las vistas de mañana pues, va a tener un aspecto menos político y muy correcto, más académico. Sin embargo,
me llama la atención varias cosas. Primero, básicamente no hay ningún estado librista en ese panel y en todos los paneles que ha hecho Raúl Grijalva no ha invitado oficialmente a ningún funcionario a nombre del Partido Popular Democrático, ni siquiera reconociendo que es la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa que tuviese que aprobar cualquier legislación como dispone el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Segundo, repiten los mismos panelistas. Otra vez la licenciada estadista que hizo y anunció con bombos y platillos la firma de una carta con 27 juristas que decían que las únicas opciones viables eran la estadidad y la independencia. Bueno, pues resulta que ayer el Departamento de Justicia Federal les dio un tapaboca a los 27, diciendo que no son 2, son 3 las alternativas. Así que será interesante ver. Y por otro lado, en el tema económico, que uno de los aspectos fundamentales es qué va a ocurrir con los aspectos de la transición hacia la estadidad, con los aspectos que tienen que ver con el pago de contribuciones federales. Son dudas que están sobre los electores y me parece que mañana pues deben contestarse. De no ocurrir esto, y me parece a mí que con esos dos memorandos, evidentemente, a mi juicio, ambos proyectos son dos natimuertos que como están redactados no van a llegar a primera base. Kenneth. Pues mira, yo creo que va a haber unos adelantos porque Justicia ha hablado en detalle, Justicia ha propuesto cambios a los dos proyectos, Justicia ha cuestionado la constitucionalidad del proyecto de Nidia Velázquez, Justicia ha aclarado mejor que nunca que el territorio es meramente un territorio. Justicia ha sugerido que no pueden haber mejoras al Estado Libre Asociado, que o lo coge plain vanilla, un mantecado de vainilla sin otro sabor, o te vas para la estadidad o te vas para la independencia. Así que creo que hay unas verdades ahí. Sin embargo, el hecho de que los principales canales de televisión en Puerto Rico que disfrutan de una licencia gratuita de la Comisión Federal de Comunicaciones para servir el interés público, nuevamente van a continuar con la conspiración colonialista que siempre han tenido de tratar de mantener brutos a muchos puertorriqueños, no dejándolos ver estas vistas que son tan importantes, y tratando de que lo que los puertorriqueños conozcan de este tema sea a través del crisol de lo que la prensa les informe que ocurrió y no dejarlos a ellos ver lo que ocurrió. Y hay que recordar que la mitad de los puertorriqueños no tienen acceso a otras estaciones de televisión que no sean las estaciones de televisión que se transmiten por aire en Puerto Rico, y por tal razón no tienen acceso a cable TV ni a ninguna, y muchos no tienen acceso a nada de internet. Así que o se transmite por los canales 2, 4, 6 y 11, o el pueblo no se entera realmente con sus propios ojos, con sus propios oídos, de qué es lo que está pasando en un tema tan importante como este. Hugo, turno final. Pues, sí, a mí me sorprendió ver repetido el nombre de la licenciada Ponsa, porque en la vez anterior se le dio una participación muy prominente, parecía parte incluso de una especie de libreto con Jennifer González cuando le hacía preguntas que uno sabe que es como una pregunta para tirarle un bombito al pitcher a alguien para que uno sabe lo que va a responder, y me pareció que tuvo una participación bastante prolongada en ese tipo de intercambio. De hecho, nosotros estuvimos analizándola en vivo, ¿no? Cuando eso sucedió. Así que me sorprendió que se repitiera ese nombre. Sobre los demás, pues obviamente todo el mundo más o menos sabe cuál es la extracción ideológica de cada uno de ellos. No son políticos digamos, electorales ni nada por el estilo, pero uno sabe más o menos cuál es la línea ideológica que van a presentar allí. Bueno, pero hay que darle seguimiento a esas vistas mañana, y nosotros vamos a comentarla la semana que viene. También está el tema del presupuesto, que estos últimos días, ya la semana que viene, el día 25, el último día para aprobar medidas, y luego los 5 días de comités de conferencia, vamos a estar pendientes a la discrepancia entre ejecutivo y legislativo, y obviamente pues
todos los demás temas que tienen que ver con Luma y todo el proceso de adaptación de una nueva empresa dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que será hasta la semana que viene. Gracias, Kenneth. Gracias, Hugo. A ustedes por su sintonía. Será entonces hasta el próximo martes. Que pasen buenas noches. Muy buenas noches.